No sé por qué no me estoy viendo, desde aquí tampoco me veo yo. Hola, milenario. Hola. Hola, 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 ¿qué tal? Ya nos pudimos conectar, pero no sé por qué no me veo. No, no te... Este, ¿Qué es ese misterio, ah? no lo sé, no sé por qué no. Ni siquiera yo me puedo ver. No creo. Te escuchamos, Este, ¿Mandé? ¿Cómo? te escuchamos bien, pero no se te ve nada así. Ah, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Le estoy picando un poquito, a ver, si Buenísimo. ya me logran ver. La voz del misterio. Ya, ¿verdad? Ahí Sí, está. milenario, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Qué gusto escucharte, qué gusto verte. Gracias a todas las personas también que se mantienen, que nos aconsejaron, que nos acompañan. Y gracias también por tu tiempito para compartirlo conmigo, para compartirlo con todas las personas, con este tema tan que nos gusta tanto, el tema del Sí, corazón. muchas gracias a ti también por invitarme y estoy muy contento de poder platicar contigo. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar antes y bueno, compartimos como muchas cosas, ¿no? Muchas ideologías incluso y el tema de la espiritualidad y bueno, Mesoamérica. Sí, Mesoamérica, muy importante. Eso les decía ahorita en el otro en vivo que empecé, que tengo mucha admiración por Milenario, porque Milenario representa esa conciencia de recuperar todo ese ser humano ancestral que nos deja la raíz mesoamericana, pero es un aporte a la conciencia humana. Entonces, es ese ser que despierta esa conciencia del ser, del ser auténtico, del ser que se guía con el corazón, que tiene determinación y voluntad, que se guía en su camino y no sale de su camino, sino que cada vez profundiza más en su camino y que lo hace por sí mismo y también por su pueblo, por la gente que somos, ¿verdad? Nuestra hermana humanidad es la misma desde cualquier lugar. Entonces, Sí, así es. admiro Pues mucho. yo te saludo desde aquí, desde México. Ujú. Estoy viviendo aquí en México y pues te saludo con mucho gusto. Digo, no sé si quieres comenzar, cómo comenzamos. Claro, comencemos. Mira, lo primero que a mí me gustaría conversar es que a este tema del guerrero y de la guerrera, muchas personas no tienen el mismo sentido porque asocian guerrero o guerrera con soldado, con militar, con guerra. Entonces, cuando nosotras y nosotros nos referimos a los guerreros, hablamos de otro sentido de ser guerrero. Entonces, yo quería preguntarte, guerrero, ¿qué es para ti serlo? Bueno, mira, básicamente, un guerrero para mí es aquel que lucha contra sí mismo, ¿no? Contra su máximo oponente es el mismo, no contra alguien más, no contra un oponente. Porque realmente si hablamos de un soldado, este, pues incluso podría ser un mercenario a sueldo, ¿no? Porque estamos hablando de que va a la guerra a matar personas, pero este guerrero que va con el corazón, vaya, es el que lucha contra sí mismo. Yo iniciaba este camino porque, bueno, tú sabes, vivimos en Latinoamérica y vemos muchas injusticias, este, mucha discriminación, incluso entre propios latinoamericanos, y a mí me causaba como un poco de conflicto y empecé a estudiar sobre el tema de la toltequidad y me daba cuenta que estaba en el camino sin saberlo, ¿no? Entonces, pues trato de tener ese camino, ese camino. Y bueno, pues yo vivo en México, en ese territorio han habido culturas muy importantes.
y se tiene la creencia de que los toltecas son exclusivos de México, principalmente de Tula, Hidalgo. Hidalgo es un estado que está como a 3 horas de la Ciudad de México, y se tiene creencia que los toltecas son exclusivos de Tula. Y yo te puedo decir que la toltequidad no es exclusiva de un grupo étnico, sino de una herencia compartida por todos los habitantes del Anáhuac, de Mesoamérica. No sé si tú has escuchado la palabra Anáhuac como tal. Sí. Digamos que Anáhuac podría ser el nombre más certero para Mesoamérica. Anáhuac viene de Atl, que significa agua, y Náhuac, que significa alrededor, y quedaría como en torno o alrededor del agua, que es como el significado del continente, o lo que está rodeado de agua, así como América está rodeado de agua, África está rodeado de agua, Asia está rodeado de agua, ¿no? Entonces, podría llamarse como el continente, podría traducirse de esa manera, ¿no? Pienso yo que Anáhuac es el nombre correcto porque, bueno, Mesoamérica se lo puso no recuerdo el nombre, de hecho, aquí lo tengo, se llama Paul Kirchhoff, Kirchhoff, que le da el nombre de Mesoamérica, pero él dice que está incompleto ese nombre. Él dice que, sus propias palabras, dice, en esta esperanza quedé defraudado, pues muchos han aceptado el concepto Mesoamérica, pero ninguno que yo sepa lo ha hecho objeto de crítica constructiva o aplicado un desarrollo sistemáticamente. Cuando hablamos de toltequidad nos podemos referir, sí, a Mesoamérica, basado en el territorio que originalmente era Anáhuac, ¿no? Y más que como nombre de territorio, es un concepto sin fronteras, es decir, pues no, nada que tenga que ver con fronteras como hoy o trámites de migración que nada más nos dividen al ser humano, ¿no? Y pues el Anáhuac surge hace más de 10,000 años con la creación del maíz, ¿no? Aquí en México nos dicen mucho que somos los hijos del maíz porque no podemos comer sin tortillas, ¿no? Que, bueno, entonces básicamente creo que la Anáhuac con Mesoamérica es parte de esa herencia tolteca, ¿no? Entonces, el Anáhuac fue una confederación de estados soberanos donde se hablaban más de 400 lenguas y se practicaba la toltequidad. Entonces, la toltequidad podríamos decir que es el producto cultural de la civilización anahuaca. Digamos que es una propuesta filosófica y espiritual para saber quiénes somos, encontrarnos a nosotros mismos, encontrar nuestro propósito. Y creo que es muy importante ser empáticos con las personas. Se me viene a la mente una cita, no recuerdo de quién es, pero dice, buscando el bien del prójimo encuentras el tuyo, y yo creo que es algo muy importante para la empatía hoy en día, que hay mucha indiferencia en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, había como ciertas técnicas para desarrollar la toltequidad, como por ejemplo la meditación, que no es exclusiva de Asia, Europa, ¿no? Entonces también en la toltequidad podríamos llamar a una parte muy importante del tratar de ser impecables, de hacer en todo momento, dar el 100 de cada uno, ¿no? Sí. Y se resume en el placer de hacerlo. Cuando tú tienes un conflicto interno y lo resuelves y lo vences y te vences a ti mismo, se siente una especie de placer. Entonces, ser impecable por placer, eso es para mí, de las cosas más importantes de la toltequidad. Entonces, un guerrero es impecable, es íntegro con sus pensamientos, con sus palabras y acciones. Es un guerrero de una sola pieza. A esto me refiero yo al hablar de guerrero, de ser impecable, de ser congruente, ¿no?
el ser humano por naturaleza es incongruente, pero para eso está este camino, ¿no? Para tomarlo y para hacerlo. Ujú, ujú. Sí, maravilloso, porque es eso, es el camino para conocer nuestra tradición, para conocernos en profundidad, es a través del corazón, no solo de la mente, ¿verdad? No solo Así es, los ideales, sino también, como dices, el placer del desafío, del superarme, no del superar a nadie más, del conocerme, no del buscar conocer a los demás. Y entonces es la batalla interior de así crearnos, es. ¿verdad? Así es. De hecho, la palabra tolteca significa eso, una persona culta, de cultivarse, pues sí, de cultivarse, pero no solamente se refiere a lo que hoy podríamos llamarse culto, solo al intelecto, ¿no? Ujú, Sino el ser tolteca, podríamos verlo como no solo el intelecto, sino el espíritu, la mente, el cuerpo, ujú. este, somos, digamos que somos seres que tenemos que cultivar todas estas cosas y cultivando el campo emocional, como te digo, energético. Cada uno de estos conceptos que te digo requieren su propia forma de cultivo, no solamente el intelecto, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y su propia forma es porque cada aspecto tiene sus características, tiene su comando y tienen que estar en armonía, pero cada Claro, uno se cultiva diferente. Eso me gusta mucho. Antes pensaba en eso porque es como el tema del corazón y la mente, ¿verdad? El sentir y pensar, o sea, que exista ese flujo entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y también pensaba en el tercer centro, que es el alimento del corazón, ¿verdad? La sí, sexualidad y el útero es lo que alimenta también el corazón. Entonces, estos tres centros tienen sus tres tareas distintas, formas de aprendizaje, formas de conexión con el mundo y con la propia hacia adentro de cada persona, pero eso, se cultivan de manera diferente, se ejercitan de manera diferente y en así es. una sola pieza, como dijiste ahorita, porque lo que yo cultive aquí, resuene aquí, lo que yo resuene y cultive aquí, resuene aquí, y así en esa integralidad, en ese manejo de la energía, ¿verdad? Me encanta. Así es. Hay unas cositas que yo traje para compartir con las personas, Ajá. contigo y conmigo. Y es sobre, bueno, hay un ejercicio que dice una autora que se llama Alicia Duque, que también le gusta trabajar la toltequidad, y ella tiene un montón de ejercicios, y hay un ejercicio que es la construcción del mito, que dice que es el primer ejercicio que debe hacer un guerrero. Un guerrero tiene que ponerse ese ideal máximo de lo que quiere ser. Ajá, aunque parezca imposible, es eso, poner cómo me imagino yo idealmente ser. Entonces yo empiezo impecable, con mis tres centros conectados en un solo sentido. Eh, y así yo empiezo a construir, ¿verdad? Ese ideal y en ese construir a ese ideal me construyo también esa utopía que me guía en mi día a día para yo superarme precisamente y ser la mejor persona. Entonces, creando ese superhombre o esa supermujer, dice que se crean esas características y que esas características sirven como referencia para caminar, para yo decir hacia ahí voy, hacia esa impecabilidad, como dijimos antes, ¿verdad? Hacia esa coherencia, esa empatía, ese deseo de pasión, de superación. Y entonces es invitar también a las personas a que así como se creó Milenario con ese mismo, no es con ese mismo ejercicio, pero eso es lo que ella dice, que es uno de los primeros ejercicios toltecas. E incluso dice que es un juego entre la razón y la mente, porque a veces decimos, impecable, o sea, nunca voy a llegar a ser impecable desde aquí, pero cuando yo desde aquí construyo también ese ideal, hay un juego en el que la razón dice, bueno, es un juego, pero entonces la mente se relaja, pero el corazón sigue luchando para llegar a serlo. Entonces quería compartirlo con las personas para que cada uno y cada una creemos ese ideal que queremos ser
y lo persigamos desde nuestro corazón para alcanzarlo, para hacerlo, para encarnarlo. Sí, 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 claro. De hecho, la creación del milenario es precisamente ese ejercicio que tú dices, ¿no? Es buscar la persona que quiere ser. Y, y bueno, una de las cosas por las que uso máscara es porque representa, vaya, al folclore mexicano, donde quiera que vas en el mundo ves a alguien que usa máscara y sabes que es mexicano, ¿no? Entonces, muchos luchadores podrían decirte que cuando usan una máscara se convierten en el personaje que usan. Y esta vez que yo uso una máscara, me, me convierto en la persona que dejo atrás todas las carencias y trato de ser la persona impecable, el tolteca que quiero llegar a ser, ¿no? Y, y escucho ahorita lo que me dices sobre el ejercicio y pues prácticamente es uno de esos, ¿no? Sí, qué maravillosa creación. Y cuéntanos qué hay en tu máscara. Ah, bueno, mira, aquí tengo a Quetzalcóatl, este, aquí tengo el Jacnut, que son los cuatro puntos cardinales, que era la bandera tolteca. Aquí tengo, se llaman macuagüimes, que son como una especie de espada mexica, igual un escudo, chimali, y estas son el signo del habla en los códices o escritura pintada. Este, y los colores tienen mucho que ver. Entonces, el color que tengo quiere decir que soy un guerrero, aparte de que uso máscara, con el habla, ¿no? Trato de transmitir algo, trato de transmitir a las personas algo que pueda servirles de alguna manera. Ujú. Y, y bueno, estos son los signos que tengo en mi máscara. Una de las cosas bien bonitas que podemos decir sobre la escritura pintada de los códices, llamados códices que eran, pues, de alguna manera universales, ¿no? Porque, un ejemplo, hoy ves el signo de Instagram y lo entiende desde una persona que habla chino o habla, no sé, italiano, español. Entonces, estos signos los entendían cualquier persona, ¿sabes? Era como una especie de idioma universal, este tema pictográfico. Ujú, ujú, ujú. Claro, para la comunicación y la unificación, Así es. el entendimiento de los pueblos. Qué hermoso, Entonces, este es el significado de la máscara que tengo, ¿no? me encanta. Quetzalcóatl, pues es digamos que el máximo estandarte de la cultura tolteca, por decirlo así, Ujú, que, que el último, que el último, ¿cómo se puede llamar? Avatar de Quetzalcóatl que existió fue Seacatl Quetzalcóatl, que básicamente es un grado, ¿no? De hecho, todos tenemos el potencial de ser Quetzalcóatl eh, para llegar a ese punto máximo del Tolteca. ujú. Y el último que vaya, que tuvo ese honor, pues fue Seacatl Quetzalcóatl, que más o menos vivió entre el año 940 y 999 de la era cristiana. Ujú. Entonces, por eso es muy importante Quetzalcóatl, que los mayas era Kukulcán y incluso en muchas culturas se ve la serpiente emplumada. Ujú, ujú. A mí me llama mucho la atención. Lo primero que de Quetzalcóatl me inunda de belleza es el reconocimiento de que es el ser humano que se convierte en. Entonces, no es es un ideal que pasa por nuestra carne, por nuestro trabajo, y también el hecho de que por ahí leí también que Quetzalcóatl viene cuando todas y todos encarnamos también ese ser. Entonces, somos Sí, dignos de que se manifieste. Entonces, no es claro, como esta visión, ¿verdad?, de que viene desde afuera o que ya lo hizo por nosotras y nosotros, sino nosotras y nosotros lo hacemos para así es. Y no es alguien que vendrá del futuro, sino es algo que está sucediendo en el presente.
Ajá. que se está gestando y que bueno, la última manifestación, como te decía, es Seacat, pero cualquiera tiene la capacidad de serlo y que él pues luchó contra sí mismo para llegar a ese grado, ¿no? Y cometía Claro. muchos errores y aprendía de ellos Ujú. para poder llegar a ser lo que fue. Sí, eso me encanta. Y también descubrir que dos de los símbolos principales cuando hablamos de la diosa o de las diosas son la serpiente y el ave. Es esa Sí, expresión sutil del espíritu y esa de la materia densa que se conecta con la fuerza de la tierra. Entonces, ambas fusionadas somos, ¿verdad? En potencia. sí, Es muy sí, qué hermoso. bonito. Es muy hermoso, es muy hermoso. Vieras que yo también quería compartir hoy que, bueno, sobre la poesía náhuatl, que significa flor y canto. Y aquí hay algo que me llega mucho porque hay un texto que en este momento no recuerdo cómo se llama el autor, pero se llama Filosofía Náhuatl. Y Ujú. entonces este texto, bueno, hay toda una discusión en América y en América Latina especialmente de si se produce filosofía o no en América Latina, ¿verdad? Entonces ha habido toda una discusión, ¿verdad? De décadas, de que hay personas que dicen que no, que la filosofía vino de Europa, que aquí no se produce filosofía, y después todo el movimiento de filosofía latinoamericana que reivindica el pensamiento propio desde nuestros contextos. Hay varios mexicanos, por cierto, que lo reivindican. Y bueno, este autor en particular, al hablar de filosofía náhuatl, él dice que efectivamente es un sistema de pensamiento, pero que una de las diferencias más grandes que tiene con la forma de pensar que vino de Occidente es que nunca dejó de ser poesía. O sea, es filosofía poética. ¿Ya? Entonces, ese es de forma continua. Me llama muchísimo la atención porque entonces, por ejemplo, los poetas fueron los transmisores del sentimiento del pueblo, entonces era una labor sagrada. Uh-huh. Y no Claro, hablaba el arte de, en este caso, de la filosofía o de la ciencia, sino que son una unidad como somos una unidad. Entonces quería reflexionar un poquito sobre esto y traigo algunos vocablos así que son muy hermosos, que tal vez tú los conoces. No los voy a decir en náhuatl porque se me complica mucho, pero yo sé ajá. que sos el especialista. Pero hay varios vocablos y terminologías así que se refieren siempre al corazón, como el corazón entendido como el asiento de la conciencia, ¿verdad? Para Mesoamérica. Y entonces hay varias que el que yo tengo, Sí, yo lo querido que es ese que siempre nos da la brújula y dice, hay varias, bueno, tengo varias, pero voy a contarles son las que más me gustaron. Que te alegres, que te contentes, que hagas reavivar tu corazón, que sanes el corazón, que te consueles. Corazón fuerte, corazón de piedra. Esta me parece también, dice, perder el corazón, decir cosas incoherentes, enloquecer. O sea, el enloquecer es perder la conexión con el corazón. Se enoja, hermano, corazón de flor, lo que da vida a la gente. Te extraño, es como mi corazón te busca. El rostro y el corazón también, ¿verdad? Eso es tan importante. La lengua y el corazón, ¿verdad? Para muchas tradiciones también, esa conexión. Es caliente y hace vivir a la gente. Conozco mi corazón, siento mi corazón, hablo con mi corazón da saltos. Y bueno, Toltecayol, que incluye también el yol, ¿verdad? Esa fuerza vital y que tiene que ver con ese arte de vivir. Entonces, pues esa manera de vivir con el corazón le da sentido al conocimiento, ¿verdad? Y no solo se vuelve abstracto, sino que se vuelve con sentimiento, con sentido. Y no es nada casual
que la nueva ciencia tenga que recurrir actualmente a la metáfora para explicar las teorías. Ya no puede hacerlo con el pensamiento solo racional, sino que necesita la metáfora. Entonces, hay quienes dicen que el salto de conciencia es volver a la metáfora. En lugar de describir el mundo de una manera que perdió la magia, que perdió el sentido, más bien interpretarlo desde ahí. Por ejemplo, la teoría Gaia, que es una metáfora para entender la Tierra actualmente. Hay otra que se llama M de membrana, la teoría de cuerdas. O sea, toda esta nueva comprensión de la ciencia entiende que la razón no basta para entender el misterio en el que existimos. Entonces, pues nuestros pueblos lo tenían más próximo, más cerquita, y quería saber qué opinabas al respecto de todo esto. Pues, pues la poesía, el canto, era una manera del camino de Beca, de cultivar tus emociones, de cultivar tu corazón, ¿no? Y el decir que no, que la filosofía fue traída, la toltequidad es una forma filosófica de entender la vida, ¿no? Es decir, digamos que estamos hablando que el náhuatl tiene una cosmovisión muy hermosa y cuando se muere una lengua, se muere un pueblo. La cosmogonía es parte de la filosofía del lugar y decir que la filosofía fue traída del viejo mundo es muy arriesgado porque somos una de las civilizaciones madres, ¿no? ¿Qué es una civilización madre? Pues es aquella que se crea de forma autónoma y sus principales instituciones son la alimentación, la arquitectura, la urbanización, la escritura, una religión propia, ¿no? Entonces, somos parte de las civilizaciones madre, que es como China, India, Mesopotamia, Egipto, la cretomicénica. En América, pues está Náhuatl y el ¿cómo se llama? De los Andes, Tahuantinsuyo, creo. Tahuantinsuyo, así es. Bueno, a lo mejor después podemos hablar también de esta civilización, pero somos civilizaciones madres, ¿no? Entonces es muy arriesgado decir que la filosofía fue traída de Europa, ¿no? Sí. Del viejo mundo. Entonces, tan solo la cosmogonía del náhuatl es muy bonita. Te voy a contar algo sobre el náhuatl, ¿no? Sobre los números, por ejemplo. Uno, en náhuatl se dice C y viene de Citlali, es decir, Citlali significa estrella, Tlali significa tierra y como te decía, C significa uno. Entonces podríamos hablar que uno es la primera tierra, pero estamos hablando del cosmos, ¿no? De la estrella. Entonces quiere decir que nuestra primera tierra, nuestra primera morada, era la energía, somos energía. Dos, se dice ome, que viene de omet, que significa hueso. Entonces, si te das cuenta, somos energía, venimos de Citlali, de la energía, de la estrella. Dos, nos vamos conformando en el hueso de ome, de omet. Tres, significa yei, que significa yistli. Yestli, que es sangre. Yestli es sangre. Tres es yei. Cuatro es nahui, que viene de nanacatl, que es carne. Entonces, fíjate cómo nos vamos conformando. C es uno, que te decía viene de Citlali, de la primera tierra, pero es una metáfora, ¿sabes? Entonces, somos energía. Dos, ome, de omet, hueso. Tres, sangre. Cuatro, nanacatl, carne, cómo se va conformando el ser humano. Cinco es mait, macuili, perdón, que viene de mait, que significa mano, y oculin, que significan gusanos, que podría traducirse como los 5 gusanos de las manos. Entonces,
es algo muy, muy bonito la cosmogonía náhuatl, la filosofía náhuatl, la filosofía anahuaca, que llegamos al punto de la toltequidad. Entonces, por eso te digo que es muy arriesgado decir que no hay, la filosofía fue traída del viejo mundo, ¿no? Es parte del pensamiento colonialista y racista que no reconoce las distintas Por supuesto, tradiciones. por supuesto, incluso es sobre los sacrificios humanos que, que se decía que había sacrificios humanos aquí en la náhuatl y, y que fue de una manera, una manera propagandista ja, de ¿cómo se dice? De justificar el genocidio que hubo en Mesoamérica, ¿no? Sí. Y es que si te das cuenta, cuando venían de otro mundo y que veían un mundo totalmente diferente al suyo, en su mente trataban de comprenderlo de lo que ellos ya habían visto. Entonces, por eso las investigaciones que hay de frailes están muy occidentalizadas porque era lo que habían visto. No habían visto un mundo como el de Mesoamérica, ¿no? Sí. Y bueno, todas estas reflexiones también se han perpetuado a través de las instituciones Sí, posteriores, claro. ¿verdad? Porque esto de la filosofía, pues ha sido también una discusión académica acalorada por décadas y pues bueno, es parte de la construcción y el entendimiento del pensamiento profundo, porque como a veces no hay desde dónde comparar, entonces, como dices, es muy nuevo y dentro del mismo esquema que excluye todas otras formas de pensamiento, de entendimiento, ha sido de esa forma. Pero ahora sabemos que incluso gracias a todas las redes sociales y toda la ampliación de las formas de contacto entre la gente y entre las culturas, hay mucha de la información y del conocimiento que está fluyendo de otra manera, que ya no es la Así es. oficialidad, ¿verdad? Sino que es la misma necesidad de la gente de resignificar, reentender, reentendernos, ¿verdad? En este caso como desde Mesoamérica, pero desde distintos lugares de la tierra han habido siempre pueblos con grandes raíces, grandes tradiciones, grandes ofrendas a la conciencia de toda la humanidad y que todas las personas estamos recuperando, ¿verdad? Así es. Así es, por eso es importante recuperar esta identidad como anahuaca, ¿no? Como que siempre nos han, bueno, al menos aquí en México siempre han como denostado lo mexicano, lo latinoamericano, donde el extranjero siempre es como mejor, pero somos parte de una de las culturas madres, ¿no? De, de una, de un movimiento filosófico, espiritual, cultural, que se basa en el cultivo integral de nuestro ser, con la armonía con la naturaleza, tener compromiso con la sociedad, búsqueda de la libertad, promover armonía entre los seres humanos, sin discriminación de género, orientación sexual, clase social, raza, nacionalidad, etnia, cultura. Tú puedes ser tolteca si tienes estos principios, ¿no? Exacto, No importa de dónde vengas. no importa. Es como cualquier camino, ¿verdad? Como el taoísmo, como el budismo, Así es. el cristianismo. O sea, son caminos de que en realidad se construyen en la práctica cotidiana, de la mente, de la guía del corazón, como hablamos, y no es una cuestión solo, o no es una cuestión incluso de creencias, ¿verdad? Sino que es de vivencias, de prácticas concretas. Y esto es lo maravilloso, ¿verdad? No se trata de creer, sino se trata de saber, porque ya lo has experimentado, porque ya lo Así es, de experimentar. De hecho, la experiencia de la que hablas es uno de los, digamos que, de los puntos básicos o de los principios básicos de la toltequidad. Uno de ellos habla del merecimiento, que en náhuatl es masehualistli, que significa merecer. Es decir, luchar por dignificar la existencia, es decir, no aceptar nada
que uno yo no haya logrado por sí mismo, ¿no? Y aprovechar el tiempo que uno tiene. Es el merecimiento energético. No sé si has escuchado hablar sobre el Macehual, que es quien asume la vida tolteca, ¿no? El estilo de vida tolteca, merecedores. Y digamos, el segundo sería la experiencia propia, la que tú dices. No sé si has escuchado hablar del Huehuetlatoli, que es, Huehue viene de antiguo, Tlactoli significa palabras, que es como un libro antiguo, y ahí dice, procura tener hábito y costumbre de consultarlo todo con tu propio corazón. Sé un tolteca, sé una persona de experiencia propia. Hay que ser personas de experiencia propia. Me encanta, y el merecimiento también, porque una vez escuché es como una especie de anécdota, no sé, y entonces era que alguien venía por la calle y que le dijeron, Quetzalcóatl está ahí, ve, míralo. Que la persona entonces se tocó su corazón y dijo, merezco ir en este momento a ver a Tolteca, lo merezco. Entonces es eso, ¿verdad? Sí. No estoy corriendo y hey, tomémonos una foto. ¿Cómo estoy para enfrentar un poder así, ¿verdad? Desde mi propio poder, desde mi propia experiencia, desde mi merecimiento. Me gusta mucho. Claro, claro. Y el tercer punto es el autocultivo del que ya habíamos hablado. Es uno de los preceptos toltecas, ¿no? De los principios toltecas, también el autocultivo. De cultivar mente, cuerpo, corazón, alma. Sí. Así es. De forma continua. Entonces, eso tiene que ver con lo que queríamos conversar hoy, que es esto del camino del corazón, ¿verdad? Es ese camino basado en la experiencia personal, en la experiencia propia, más que personal. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo aprendemos a vivir hablando con nuestro corazón? Porque aunque pareciera así como que solo es una metáfora, es real. O sea, es que yo en todo momento necesito ir y preguntar qué quiere mi corazón, qué quiere hacer. ¿Está feliz mi corazón haciendo esto? ¿Cómo se siente mi corazón realmente? Sí. ¿Verdad? Eso entonces es lo que yo quería también que fuera el centro de esta conversación, y es eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para vivir una vida donde se integra el corazón? Así es. Un ejemplo muy fácil, ¿no? Lo que estamos platicando tú y yo es algo que mi corazón quiere, que disfruto hacer, ¿no? Y es algo que mi corazón me dicta. Y estamos haciendo esto aquí y ahora, ¿no? Cultivándonos también, mereciendo el espacio para hablarlo. Entonces, de esto es lo que se habla, de el camino del guerrero. No es fácil porque en el camino vas teniendo muchos tropiezos y muchas veces quieres renunciar, pero esa es la parte importante de ser un guerrero, de levantarte y continuar a dónde quieres llegar, ¿no? Se vuelve inquebrantable, ¿verdad? Un propósito inquebrantable. Así es. Sí, yo quería compartir que, bueno, soy artesana. Hace unos días estaba un amigo artesano aquí con el que también trabajo con él. Él tiene tradición artesana, pero no ha sido artesano por mucho tiempo. Entonces vino y estábamos hablando de esto, y él me decía, es que lo que estoy descubriendo ahorita con el dedicarme plenamente artesano es que vivimos en la confianza plena de que va a suceder la magia. Porque no es igual cuando tú tienes un trabajo así, no es igual que cuando tienes un trabajo asalariado. No estoy juzgando a nadie ni hablando de nadie, estoy hablando realmente de mi experiencia. Y es esta de que no sabes cuánto va a ser este mes, pero confías. Y claro. me contaba él que
Yo he tenido experiencias mágicas en este camino, como por ejemplo, decir, necesito tanta cantidad de dinero para pagar el alquiler mañana. Ajá, entonces yo digo, necesito tanto, y salir con mi trabajo a venderlo y llegar exactamente con la cantidad de plata de dinero que necesitaba. Ese tipo de cosas suceden en este viaje maravilloso. Claro. La confianza del que mi corazón quiere ser esto, hacer esto, dedicarme a esto, vivir de esta manera. Y es, como dices, no es fácil, es vertiginoso. Muchas veces nos equivocamos y las equivocaciones son que nos retroceden, pero seguimos intentándolo y entonces ahí se va fortaleciendo algo que luego ya nadie te lo puede quitar porque Así es. yo ya sé que sí voy a tener lo que necesito porque siempre lo he tenido, porque nunca me ha faltado, porque la felicidad y el placer, como ahorita dijiste, ¿verdad? Está en este desafío también de hacer lo que mi corazón quiere hacer. Entonces, que honro mucho el trabajo de las personas que, que lo comandan así, que lo quieren así, que se arriesgan y que están donde su corazón les dice. Hay una frase muy famosa, ¿verdad?, en los libros de Carlos Castaneda, que le pregunta en algún momento, que le dice, ¿tu corazón? ¿Está contento tu corazón? ¿Está feliz tu corazón? Porque todos los caminos llevan a ninguna parte. Por ejemplo, todos los caminos llevan a la muerte, no importa Sí. lo que sea. Pero si tu corazón está ahí, si tu corazón está contigo, si tu corazón está radiante, ¿verdad? Entonces estás en el camino que tienes que estar. Entonces quería también, pues, sembrar esa fuerza en las personas también, de que sigan su corazón, el corazón sabe, el corazón no se equivoca. Uh-huh. Y que eso, cuando se mueve, cuando nos late, cuando se siente presionado, o sea, todas esas son señales del corazón y se manifiestan, son reales. No es cuestión de idealizar, sino que es real y es efectivo. Sí, sí, claro. Y dichosos son los que pueden vivir su vida así, ¿no? Vivir su vida haciendo lo que les gusta. Te soy honesto, yo conozco muy pocas personas que viven de lo que les gusta y las admiro. Las admiro porque se han arriesgado y obviamente en ese camino pues han tenido tropiezos, han tenido preocupaciones, pero siguen su camino, siguen el camino del corazón, como dices, ¿no? Digo, un ejemplo pues eres tú, ¿no? Que lo que estás haciendo, que de alguna manera es tu trabajo también. Y cuando haces lo que te gusta, siempre se disfruta y ese es, y como dices, el camino no nos lleva a ninguna parte, pero, pero lo importante es estar y ser feliz y hacer lo que nuestro corazón nos diga. Entonces, pues digo, yo en esta plática estoy aprendiendo mucho sobre eso, porque pues tú eres el vivo ejemplo de esa parte, ¿no? Entonces, pues Gracias. mi admiración para ti. Yo también admiro mucho a la gente artesana porque, como decimos, somos guerreras, somos guerreros y Sí, tenemos que ponerle para lograrlo, ¿verdad? Es muy de práctica. sí, claro, sí, porque mucha gente tiene esa mala costumbre del apego, ¿no? Entonces, mucha gente no deja sus trabajos por ese apego al dinero, a las pertenencias, y a veces no es tan llevadero como se pensaría cuando alguien hace lo que le gusta. Entonces, es lo que te digo, o sea, estar aquí y conversar contigo es parte de lo que a mí mi corazón me dicta, ¿no? Bienísimo, qué honor, gracias. Gracias, corazón de milenario. No, pues gracias a ti. Vieras que yo también quería conversar para cerrar, con el tema de, no sé si conoces la palabra achicopalao. ¿Conoce? Ajá, sí, se usa aquí en México para el tema de estar triste. Ah, bueno, aquí también. Soy influencia Ajá, mexicana en Costa Rica. sí,
aquí decimos, ¿verdad? Que cuando uno anda achicopalado es como, en realidad es algo muy del corazón, porque uno no Sí, anda achicopalado de la mente, no anda achicopalado del corazón, ¿verdad? O achicopalado. sí, Entonces, nada casual, de estos días yo he estado en unas batallas del corazón, ¿verdad? Y que a veces mi corazón se achicopala y entonces cuando uno pasa por esos momentos, son momentos de maestría también. No hay que tenerles, ni huirles, ni creer que no, que tiene que estar radiante y así, porque esos momentos nos devuelven a muchas virtudes. Por ejemplo, a mí estos días tuve unas batallas del corazón que me recordaron la importancia de la humildad. Y ese recordatorio me lo dio un achicopalamiento. Es decir, la sí. humildad es lo que puedo aplicar y lo único que sirve y lo único que me va a dar esa felicidad. Entonces, quería conversar un poco de que es necesario también ese camino de sanación del corazón, del reconocimiento de aquellas tal vez cicatrices o aquellos raspones que nos dejan ciertas experiencias de la vida, pero que ahí hay un gran valor cuando también hacemos ese trabajo interior de reconocer y de conectar con esa vulnerabilidad que es de valientes. Ser vulnerables es de valientes, así como llorar es de valientes, y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de importante ese camino también de sanar el corazón? Quería saber qué me podías compartir y nos podías compartir sobre eso. Pues, pues sí, es una parte del aprendizaje, de las experiencias propias como ser humano, el sentirnos tristes y lo que hablamos hace un ratito sobre el tema de ver de frente esas situaciones que nos ponen tristes y cuando logramos superarlas es una especie de gozo en nuestro corazón al habernos enfrentado con ese, con ese problema, con ese bache en el camino, ¿no? Entonces, cuando uno se pone triste, cuando se achicopala, Ujú, siempre trata de buscar en lo más profundo de su corazón y está, vaya, indeciso sobre las decisiones, ¿no? Y ujú, al final la decisión que se toma nos conduce por un camino que en ese camino tenemos que a veces improvisar, ¿no? ujú. Pero, pero es bien importante este tema porque vamos aprendiendo de nuestros errores. Hay mucha gente que no logra superarlo y que siempre va como tropezando con el mismo obstáculo hasta que aprende la lección, ¿no? Entonces, sí es importante eh, el conocernos, el no tratar de hacernos los fuertes, porque a veces mucho lo intentamos, sino es dejar ir ese achicopalamiento y tratar de encontrar el camino correcto, ¿no? Ujú. Entonces, cuando lo superas es cuando viene esa sensación de placer porque has superado ese obstáculo. Eso es a lo que me refería hace un rato con el placer de hacer las cosas o de superarte a ti mismo, ¿no? Ajá, exacto, sí. Ay, qué lindo. Podríamos conversar hasta el amanecer, pero yo creo que es un montón de tiempo. Muchas Sí, gracias a las personas que nos acompañan. Solo tenemos un comentario. No sé si alguien quiere comentar algo. Bienvenido. Este es el momento. Sería bueno si nos compartes tu página o perfil. Claro que sí. Aguacual se llama. Y aquí estamos. Muchas gracias. pues, pues sí, muchas gracias a todos por estarnos viendo y bueno, es bien, bien interesante y bien bonito encontrar personas afines en el camino, ¿no? Y cómo por esta red social pudimos como encontrarnos para poder organizar esta plática retroactiva pues para poder seguir nuestro corazón.
Así es, y conectar también estas latitudes, ¿verdad? Energéticamente, porque yo estoy en Sí, Costa claro, Rica, tú estás en México, y nos sentimos en ese mismo corazón anahuaca, en ese mismo corazón mesoamericano que somos, sí, entonces nos unimos como pueblo, y entonces siendo pueblo es que estamos aquí también reivindicando eso, con el corazón contento de hacerlo así, y, y yo demasiado feliz por todo este intercambio. También he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo. De hecho, tenemos otra cita en el otro proyecto, Legado, ajá, para conversar sobre las distintas narraciones sobre La Llorona, que La Llorona es también muy importante para nosotras y nosotros aquí en Mesoamérica, esa madre así es, fundamental, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces vamos a poder conversar sobre ella, su legado y amarla también, apapacharla, abrazar a esa madre que llora por sus hijos, por sus hijas y y que, y que dio su vida también. Pero eso es otro tema, vamos a hablarlo sí, sí, claro, de hoy en un mes. Nos vemos sí, exactamente. 27 de febrero. Ajá, Quiero compartirte algo sobre lo que digo, a lo mejor como un preámbulo. ajá, Cuando en Mesoamérica, antes de la llegada de los europeos acá, cuando una mujer estaba en labor de parto y nacía el bebé, la gente que estaba ahí le gritaba como un guerrero, ¿no? ujú, Para, para magnificar la labor de parto, porque había luchado para que una persona naciera, ¿no? Entonces, ujú. bueno, ese es el preámbulo que puedo dejar para La Llorona cuando toquemos el tema. Claro, las guerreras que Sí, claro, dan a luz a la vida. Qué gran así es, batalla, la de venir a la vida. Ujú, así es. sí. Bueno, ahí tenemos también Argentina presente, que es una compañía que también está en el camino de la conectividad, que como dijimos ahorita, es un camino de la conciencia para la humanidad, ¿verdad? No es un camino solo territorial, sino que son de las prácticas. Gracias, hermano, Claro, a todas las personas que latimos juntas, latimos juntos, y y que no solo es personal, también es colectivo, ¿no? Esto que estamos haciendo, de que hay gente que nos está viendo y que estamos platicando, es una manera colectiva, ¿no? De seguir el camino. así es, dejemos más allá de nuestra individualidad, dejemos, viajamos juntas y juntos. Nuestro destino es compartir. Y nuestro Así es, aquí adentro tiene que repercutir afuera. No podemos empezar afuera, tiene que ser aquí para que te inunde después de interno. así es. Gracias también por compartir este momento, este instante. Gracias, nosotros también aprendemos mucho y les mandamos mucho amor, mucho cariño. Que tengan una noche hermosa. Gracias, Milenario. Gracias desde el alma por todo, Gracias, gracias a ti. por permitirte este espacio, por compartirte y que se multiplique en la alegría para nuestros corazones todos los días. Muchas gracias, igualmente para ti, y mucha luz a todos los que nos están mirando y buena vibra, y pues seguimos en el camino y esperemos encontrarnos todos en algún momento. Ajo. Gracias de todo corazón. Que pases buenas noches. Ojalá Igualmente. tu feed este video, ¿verdad? Ajá, sí, Por sí, sí, lo voy a dejar ahí. Gracias, un Muchas placer. gracias. Cuídate mucho, te mando un abrazo hasta Costa Rica y pues seguimos hablando y nos Así, vemos el 27 otra vez. claro que sí. Muchas gracias y gracias a todas las personas. Nos pueden seguir ahí. Aguacual y Legado Negado y también pues Milenario posiblemente comparta también esta invitación que vamos a tener para seguir tejiendo. Claro que sí. Linda noche, gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.